Bienvenidos a un curso de milagros, un curso que te invita a la transformación de tu mente a través de un proceso no dual, basado en el amor y en el despertar de conciencia. Recuerda siempre que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Yo soy Fernando Durán y te invito a que regresemos juntos a nuestro estado natural de paz y armonía, recordando siempre que somos parte de una misma unidad. Siente más, piensa menos. El siguiente audio contiene mi interpretación acerca de un curso de milagros, por lo que no se pretende tener la verdad sobre cualquier punto que se mencione. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que me estés escuchando. Hoy vamos a hablar sobre el apartado número 2, la revelación, el tiempo y los milagros, que corresponde al capítulo 1, el significado de los milagros. Bien, para el estudio de este y de los próximos capítulos voy a señalar aquellos párrafos que a mi parecer resulten más relevantes a modo de hacer un resumen con su respectiva explicación, tratando de obtener la esencia de cada subtítulo, por lo que les recomiendo leer cada apartado de manera completa. ¿Sale? Para el análisis de este apartado vamos a comenzar citando una parte del primer párrafo que dice así: la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Bien, para analizar este párrafo, primero habría que desmenuzar los conceptos de revelación y de milagro. Bien, entendemos como revelación a aquel instante de comunicación plena con Dios. Es aquel momento en el que te rindes para dejar a un lado tus creencias y hacer la voluntad de Dios. Por otro lado, el milagro lo podremos entender como el cambio de percepción que devuelve a nuestra mente la condición de causa, es decir, que nos muestra el origen de mis proyecciones, de mis interpretaciones, para llegar a la paz a través del perdón. Básicamente el milagro lo podríamos entender como la liberación del miedo, que es lo que significa la expiación, que es deshacer el miedo. A través del perdón, antes de que los milagros puedan actuar, es necesario el perdón o reconocimiento de que el exterior es una proyección de mi propia mente, y es entonces como podremos borrar o deshacer la falsa conciencia de la dualidad y regresar a la conciencia del uno, que vendría siendo la voluntad de Dios. En este sentido, la revelación la podremos entender como aquel instante en que somos conscientes de nuestro pensamiento falso, para entonces recordar esa parte inherente de paz y de amor que nos caracteriza como hijos de Dios, pues cuando se está con Dios no existe sino más que el amor y la dicha. ¿Ok? Sin embargo, a veces, y suele suceder todo el tiempo, creemos encontrar esta condición de plenitud en las relaciones físicas o en el mundo de las formas, como también se conoce. Otra parte del texto nos dice: la revelación es aquel instante personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sería inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Bien, el milagro es considerado entonces como un servicio que se puede prestar a otros, que reconoce la importancia de tu vida y el de las demás personas, desarrollando una afiliación con el prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que nos consideremos, que te consideres a ti y consideres a los demás como una parte de una misma unidad, de una totalidad. Y en este sentido, cualquier cosa que te cause conflicto en tu vida se reduce simplemente al sentimiento que tienes de separación con Dios, y que más adelante nos menciona el curso que es la única carencia real que tendríamos que enmendar. Nos dice el texto en otro párrafo: el milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir
reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Es decir, lo único que merece reverencia en este caso es Dios, nuestro Creador, y a nuestros hermanos debemos de tratarlos desde el amor con el que fuimos creados. Y es aquí donde echamos mano de los milagros mediante el reconocimiento de que formamos parte de lo mismo y que cualquier sentimiento que tenga de ataque hacia cualquiera de ellos proviene única y exclusivamente de mi creencia de separación, y al sentirme disasociado entonces me considero como una individualidad. Y al concebirme como una individualidad, las interpretaciones y proyecciones se van a dar lugar indudablemente. Es aquí donde nos preguntaríamos, ¿cómo es que llego a este o a ese momento de revelación? Es aquí donde el texto señala lo siguiente. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí, refiriéndose a Jesucristo. Debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior, y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Entendemos entonces que para alcanzar la revelación y el milagro solamente se puede obtener a través de la comunicación con Jesucristo, que tiene un contacto más cercano con Dios, y donde el Espíritu Santo va a ser el intermediario entre la verdad recta y las ilusiones creadas por mi ego. Y para ello, y para llegar a la comunicación con Él, bastará con ser conscientes de que todo lo que experimento es una mera proyección de mis pensamientos y que estas proyecciones me están llevando a un conflicto constante. Y es aquí donde le pediremos al Espíritu Santo eliminar todo aquel pensamiento o sentimiento de separación que creo tener con Dios y con mis hermanos a través de la oración y el perdón que ya hemos mencionado, para así llegar a una condición inherente a esa condición con la que llegamos al ser creados por Dios, que es la dicha absoluta. Ok, entonces, otra parte del texto, cito, dice, el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en el que se basa el milagro. Ok. En el dicho de que todo lo que conocemos como cierto es una proyección de nuestro sistema de pensamiento egoico, es decir, es una realidad ilusoria que he fabricado para justificar mi creencia de separación, entonces podemos entender que el tiempo, al igual que todo lo demás, es una invención de mi pensamiento, por lo que el tiempo en realidad no existe, pues lo que realmente existe se torna eterno, y todo lo eterno proviene de Dios, así de simple. En este sentido, el milagro reduce al mínimo la necesidad de tu ilusión de tiempo en aras de que elijas la voluntad de Dios o la tuya. Y cuando eliges la voluntad de Dios, es entonces cuando de manera inmediata tendríamos que dejar todos aquellos pensamientos que componen nuestra realidad para entonces sentirnos como una verdadera unidad y experimentar la dicha de sentirse como una extensión de Dios. ¿O acaso, si tú fueras Dios, sentirías miedo? ¿Verdad que no? Básicamente este capítulo nos habla sobre la labor de los milagros en nuestras vidas y nos explica que el milagro, a grosso modo, se alcanza a través de la expiación o del perdón, ¿no? que viene siendo lo mismo, a través del reconocimiento de nuestro sistema de pensamiento que está muy disociado de lo que es la verdad de Dios. ¿Ok? Básicamente de esto es lo que nos habla el apartado, la revelación, el tiempo y los milagros.
Yo espero honestamente que este resumen sea de su agrado, pero sobre todo que contribuya en ese despertar de conciencia que nos permita estar más cerca de la verdad de nuestra existencia. Nos vemos en el próximo capítulo, que espero subir en unos días. Y recuerden siempre, sientan más y piensen menos. Saludos.